Hoy estaremos hablando de 3 pecados sexuales que te alejan por completo de Dios. Una cosa tremenda, amados hermanos, que todo cristiano y no cristiano debe saber cuáles son esos 3 pecados sexuales que te alejan por completo del Señor Jesucristo. Y el primer pecado que te aleja por completo de Dios tiene que ver con la masturbación, hermana Karen. Déjenme decirles, amados hermanos, que la masturbación por lo general es un pecado doble. ¿Doble por qué? Porque el que se masturba y cae en ese terrible pecado, también cae en el pecado de la pornografía. Es una cosa tremenda, estos van unidos entre sí y ese pecado tan terrible aleja a la persona de Dios. Esa persona está pensando en puras cosas carnales, porque alguien que cometa ese pecado tan espantoso como es la masturbación y la pornografía, se aleja de la presencia del Dios Todopoderoso. Así es. Del que hizo los cielos y la tierra. ¿Y saben por qué, amados hermanos? Porque Dios es santo y Dios no puede coexistir o cohabitar con el pecado. Él es santo, infinitamente santo. Y una persona que esté practicando ese flagelo, lamentablemente se aleja por completo de la santa y bendita presencia de nuestro Dios. Así es. Vamos a la palabra de Dios, hermana Karen. Salmos capítulo 101 y el verso 3, que dice, hermana Karen. Dice en el nombre poderoso de Jesús: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Imagínate tú, hermana Karen, el que anda en este flagelo, en este pecado terrible de la masturbación, siempre pone cosas terribles delante de sus ojos, como por ejemplo la pornografía. Una cosa terrible, amados hermanos, que van asociadas una con la otra. Revistas, películas, situaciones tremendas. Realmente es algo espantoso este flagelo y que lo promueven en los colegios. Sí, señor. Es promovido en las universidades. Inclusive, hermana Karen, lo recomiendan que lo hagan. Dicen que eso es satisfactorio y que si lo hacen puede liberar el estrés y que puede sentirse mejor el joven y que puede sentirse complacido. ¿Cómo usted ve eso, hermana Karen? No, lo veo bien mal, muy mal como se debe ver, porque, mis amados hermanos, lo que está en la Biblia es la verdad. Y dice perfectamente el verso 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. O sea, el Señor aborrece todo ese tipo de cosas que desvían a la persona de su presencia. Así es. Y esa es una de las cosas principales, ese pecado sexual. Y es verdad lo que dice mi esposo, ahorita en las universidades, en los colegios están enseñando eso. No, es un antiestrés. Ajá. No hay ningún problema. Como ellos no se rigen por la palabra de Dios, ellos dicen, háganlo. Rienda suelta. Denle rienda suelta. Y no sé lo que están despertando en el joven, en la jovencita, porque eso va para ambos. Están despertando las pasiones juveniles. Es correcto. Que es precisamente lo que la palabra de Dios enseña, a huir de esas pasiones. Vamos a 2 de Timoteo, hermana Karen, capítulo 2 y el verso 22. ¿Qué dice, hermana Karen? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ajá. Te dice la Biblia, huye de esas pasiones. Pero las universidades, los colegios, los planteles te dicen, aliméntate, dale rienda suelta. Eso te sirve para liberar el estrés. Eso es normal. Ellos quieren normalizar el pecado.
Y hay gente que está apoyando esto, amados hermanos. Así es. Está apoyando a los hijos. Y le regalan revistas de Playboy. Y revistas donde aparecen, bueno, mujeres, hombres, situaciones en paños menores. Para que ellos le den rienda suelta a su imaginación. Hay poder en el nombre santo de Jesús. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre glorioso de Cristo, amados hermanos. Sí. Eso es un pecado espantoso que ninguna persona que quiere estar cerca de Dios debe de hacer, hermana Karen. Correcto, así Porque es. ¿sabe lo que dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 8 y el verso 8? Dice en el nombre de Jesús: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escúchame, no pueden agradar a Dios. Así ellos pretendan hacerlo. Así deseen, así tengan y que le digan, no, eso no importa. Si puedes agradar a Dios así, no puede agradar a Dios así. Porque una persona que ande en este flagelo, hermana Karen, esa persona está hundida en los deseos de la carne. Exactamente, y los deseos de la carne van en contra del deseo del espíritu. Amén. Totalmente. Los dos, dice su palabra, los dos se oponen entre sí. Hay una lucha interna y no pueden ir de la mano las cosas de la carne con las cosas del espíritu. O le sirve a Dios o le sirve a la carne. Entonces, decide tú. Claro que sí, hermana Karen. Así que ese es el primer pecado. Y vamos con el segundo pecado. Amén. Que te aleja por completo de la presencia de Dios y del reino de los cielos. Amén. Porque ese pecado es un pecado de muerte. Y se trata de la fornicación, amados hermanos. La fornicación aleja al individuo, a esa persona, del plan de salvación, del reino de los cielos, de la presencia eterna de nuestro Dios. La fornicación, para los que no saben qué es fornicación, es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, es decir, antes de haberse casado. Eso es fornicación, y ese pecado sexual aleja a la persona del Señor y nunca va a tener un respaldo pleno de nuestro Dios. Amén. Nunca, amados hermanos. ¿Por qué? Porque está pecando deliberadamente todas las noches. Y déjenme decirles, amados hermanos, que Dios no puede ser burlado. Aleluya. Y el mundo está respaldando la fornicación. El mundo le dice a las parejas que están en fornicación, ¿sabe cómo le llama el mundo? Concubinato. No, de esa época, amor, que hemos visto, hay ya jovencitos, o sea, jovencitas de 15 años con un joven de 17, 18, ya viven juntos. O sea, ya están. Porque el mundo los respalda. Ajá. Y hay padres que respaldan esto. No, dice, no, ella es mi yerna. No, ese es mi novio. O sea, yo eso lo veo mucho por las redes sociales. Sí, sí. Jovencitas y jovencitos que dicen, no, me voy para España con mi novio. Ujú. ¿Cómo así? ¿Ah? Me voy de viaje con mi novio, con mi novia. Pero esa es tu novia, no es tu esposa. Esa es tu novia, no es esposo todavía para que iban juntos y para que se vayan juntos. Entonces el mundo lo llama concubinato. Concubinato, cuando una persona está viviendo con otra persona y no se han casado. Eso que llaman unión libre. Unión libre, es correcto. O concubinato. ¿Sabe cómo se llama, hermana Karen? Ujú. Fornicación. Así es. Escúcheme bien, amado hermano. Eso se llama fornicación. Y la fornicación aleja a la persona de Dios. Amén. ¿Me está entendiendo? Porque está practicándolo permanentemente. Es una cosa terrible. Así es. ¿Me entiende? Sí, ahí no puede estar Dios. No, Dios no va a Porque es respaldar. algo ilegal. No. Dios manda más bien a huir de la fornicación. ¿Sabía usted eso? Por supuesto, la Biblia lo dice. Primera de Corintios capítulo 6 y el verso 18. Léelo en el nombre glorioso de Jesús. Primera de Corintios capítulo 6 y el verso 18.
¿Qué dice la palabra, hermana Karen? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La Biblia te dice, huid de la fornicación, y hay gente que no quiere huir de la fornicación y quiere seguir fornicando. Y quiere seguir fornicando, amados hermanos. Yo le pregunto, si quieres tener relaciones íntimas con esa persona, entonces ¿por qué no se casan? ¿Por qué no contraen matrimonio? Porque yo le voy a decir una cosa, amados hermanos, Dios no respalda la fornicación. Dios no respalda el concubinato. Dios no respalda la llamada unión libre. Dios no la va a respaldar. No, Señor. ¿Sabe lo que sí respalda a Dios? El matrimonio. Y entre un hombre y una mujer. El matrimonio, eso es correcto, hermana Karen. Me da la mano a mi esposa porque mi esposa está más clara que el agua en esta noche. Dios respalda el matrimonio entre un hombre y una mujer. En otras palabras, Dios respalda el matrimonio heterosexual. Escúchame lo que te estoy diciendo, te lo voy a repetir. Dios respalda el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es decir, heterosexual. Así es. Ese es el matrimonio que Dios respalda. La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es decir, cuando yo me casé con la hermana Karen, yo hallé el bien. Aleluya. Y he alcanzado la benevolencia de Jehová. Pero las personas que andan en fornicación están pecando. Andan pecando porque están teniendo relaciones antes del matrimonio. No, y es tremendo porque ahorita cualquier red social que usted abra, sobre todo en TikTok, que es la red social más terrible que hay ahorita, y cualquier adolescente lo tiene. Digo, Dios mío, cómo han, y familias, yo he visto padres y madres apoyando a sus hijos con relaciones, hombre con hombre, mujer con mujer. Ajá, sí. He visto dos mujeres. Y le dicen que ellos los apoyan porque esa es su decisión. Sí, y son te apoyo niños, tu decisión. Hermanos, son niños de 7 años, 8 años que usted ve y andan perturbados, ni saben. No va a ser que, nosotros lo apoyamos porque como él nació niño, pero él se siente una niña. Yo los he visto. Y hay gente, yo veo los comentarios, la gente, no, así es que debe haber más padres así apoyando a sus hijos. Yo, Dios mío, y son niños, ni siquiera adolescentes. Yo, Señor, he visto mujeres que se han casado, han adoptado una niña y andan perturbadas. Dicen, no, yo soy la mamá. Entonces, mira, la otra, bueno, tiene dos mamás. O sea, terrible. Ni ellos es espantoso. Mira, se ven cosas como, por ejemplo, el primer novio. Una jovencita que no ha tenido novio. Y esa jovencita tiene el primer novio. Y entonces, el mismo día que se hace novio, bueno, esa jovencita se queda en la casa del novio. Y la mamá dice, no, porque como ya tiene novio, hay que dejarlo. Hay que dejarlo que ellos vivan felices. Uno se puede meter en eso porque ya tiene novio la muchacha. Y tú le preguntas, ¿y qué edad tiene tu hija? No, ella tiene 15, pero tiene novio. Tiene 15 y tiene novio. Y porque tiene novio, entonces sí se puede quedar en la casa del novio, en su cuarto, en su cama. Hermana Karen, ¿cómo la ven ustedes esto? Y los padres andan apoyando esa sinvergüenzura, andan apoyando el pecado. Déjeme decirle, amados hermanos, que eso Dios lo está viendo y Dios va a pasar factura. Dios no puede ser burlado. Amén. Hay padres que están respaldando el pecado. ¿Sabe cómo los he llamado yo, hermana Karen, a ese tipo de personas? Ese tipo de personas los he llamado defensores del pecado. Biblia. Vamos con el tercer pecado que aleja
a la persona por completo de la presencia de Dios y se trata del adulterio, amados hermanos. Qué cosa tan terrible. El adulterio aleja a la persona de Dios por completo. Ahora, ¿qué es adulterio? ¿Quién comete adulterio? Yo le voy a explicar quiénes son los que cometen adulterio. Se lo voy a explicar claro para que no haya lugar a dudas. Comete adulterio alguien que esté casado y se acueste con otra mujer o con otro hombre que no es su esposo o su esposa. Eso es adulterio. Pero también comete adulterio quien se acuesta con alguien que está casado o casada. ¿Me estás entendiendo? Comete adulterio. Pero también comete adulterio alguien que llegó a la iglesia y entonces se divorció y se volvió a casar dentro de la iglesia y dice que está casado y que esa es su esposa. No, señor, no es su esposa. Es un adulterio que está cometiendo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios y yo lo creo. O sea que sí me entendí bien, o sí me expliqué bien, hermana Karen. Explíquele usted entonces quiénes son los que cometen adulterio. Explíquele a todos, por favor. A ver si usted captó lo que yo le dije y todos los que están conectados captaron quiénes son los que cometen adulterio. Amén, claro que sí, le comete adulterio una pareja, un matrimonio, ¿verdad? Porque está adulterando la carne, porque yo pertenezco a mi esposo y mi esposo pertenece a mí, o sea, este cuerpo es mío. Sí. Correcto, entonces, obviamente comete adulterio, ¿verdad? Cuando esa persona casada se acuesta con otra persona que no es su marido y que no es su esposa automáticamente. ¿Por qué? Porque está rompiendo con ese compromiso, con ese pacto, está usando ese cuerpo que no es suyo y está adulterando. Entonces, es adúltero esa persona que, por supuesto, se acuesta con otra estando casada. Escuche bien este versículo que tengo por aquí. Lucas capítulo 16 y el verso 18. Leo en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Lo voy a traducir este versículo. ¿Quiere que lo traduzca? En español. Lo voy a hablar claro. Así de sencillo. Todo el que se divorcia de su mujer, de su esposa, y se casa con otra mujer, adultera. Y el que se casa con la divorciada del marido, adultera. ¿Sí me comprendió eso? Por supuesto, también es adúltero o adúltera. Porque dentro de la congregación, dentro de una iglesia, el recasamiento es pecado. Es correcto. No puede haber, eso no hay lugar a duda de esto, amados hermanos. Eso es adulterio. Y eso te aleja por completo de la presencia de Dios. Así haya alguien que se pare en una cámara a justificar su pecado y comience a decir, no, lo que pasa es que mi mujer me fue infiel y la Biblia dice que por causa de fornicación. No, hermano, olvídese de eso. Así es. Eso no existe, eso está en tu mente, pero eso no está en la palabra de Dios, porque en ningún momento Dios manda a que la persona se divorcie de su esposa y se case con otra. Búsqueme el versículo que lo dice. No aparece en la Biblia, amados hermanos. El que se divorcia de la mujer y quiere quedarse solo, tiene que quedarse solo. Tiene que hacerse eunuco. Es que la por causa del evangelio. Por causa del evangelio, exactamente. Y hay muchos hermanos y muchas hermanas que se han hecho eunucos por causa del evangelio de Jesucristo. O sea, que no quede impune la persona que se casa con un divorciado, también esa persona adultera. Y eso en la iglesia no se permite. No, y llegan algunos que están cometiendo ese pecado dentro de congregaciones. Mire lo que hacen conmigo, para que usted entienda esto. Terrible la gente. Llegan, agarran y como uno está predicando la verdad, lo que está en la Biblia, lo que uno predica, entonces llegan y arremeten contra el pastor Emilio Blanco y le dicen, eso lo dice usted, pero si su esposa se va con otro, entonces ahí quiero verlo yo, llorando y sufriendo, o sea, deseándome el mal a mí.
deseándome, hermano. Déjame decirle una cosa, amados hermanos. ¿Sabe por qué eso no va a suceder? Porque nosotros estamos en las manos de Dios. Sí, Y señor. cuando uno está en las manos de Dios, uno tiene la certeza y la seguridad de con quién se casó. Se casó en la perfecta voluntad de Dios. Pero lo que pasa es que esas personas no se han casado en la perfecta voluntad de Dios y por eso es que le ha ido mal. Correcto. Y entonces están deseándole mal a los que nos hemos casado en la perfecta voluntad de Dios. Y déjenme decirle una cosa, Dios nos está respaldando porque estamos en su perfecta y santa voluntad. Y ese es el detalle, que ahorita, hoy en día, no, porque me gustó el cuerpo, cosa que el cuerpo se acaba, tanto el hombre y la mujer, envejece, entonces, no, como tiene el cuerpito, vamos a casarnos, entonces cuando ya la ve gordita o lo ve gordito, ahí empiezan las cosas, ¿verdad? Porque no sabe mantener el hogar, no sabe mantener ese entorno allí de hoguera en su familia, en su hogar, y empiezan la falta de respeto, la falta de comunicación, bueno, tantas cosas que llegan al hogar, no se quieren justificar su pecado. Claro, eso es lo que pasa, amados hermanos. Se empiezan a arremeter contra los hijos de Dios y a decir, usted esto y lo no, hermano. Yo estoy predicando lo que está en la Biblia. Así es. Aquí no lo dice, pero lo voy a repetir aquí. Lucas 16, 18. Todo el que repudia a su mujer, es decir, se divorcia de su esposa y se casa con otra, adultera. Dice todo. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Quién lo dice? ¿La Biblia o yo? Yo lo repito. Yo sencillamente lo repito, Amén. porque está en la Biblia.